Buenas noches con todos los asistentes a esta segunda ponencia del curso Análisis Clínico del Paciente el Papel, Análisis y Publicación de Casos Clínicos. En esta noche tenemos la presencia del doctor Carlos Mario Arrutanegui Bermejo con la ponencia Análisis Clínico de Casos, Enfoque Diagnóstico y Resolutivo. Para conocer un poco de nuestro ponente tenemos que es médico cirujano por la Universidad Privada Antenor Orrego, especialista en medicina interna, egresado del Hospital Nacional Cayetano Heredia, por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, cuenta con una maestría en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente, la Universidad UCSUR, diplomado en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo, amplia experiencia en hospitales de alta complejidad, emergencias y hospitalización. Además, ha sido jefe de residentes del Hospital Nacional Cayetano Heredia del 2023 al 2024 y es ganador del 11º Concurso Nacional de Casos Clínicos para Residentes de Medicina Interna en el año 2023, el premio Doctor Amador Carcel en Bustamante. Sin más que agregar, demos la bienvenida al doctor. Bienvenido, doctor, y espero disfruten esta ponencia. Buenas noches con todos. Voy a compartir con pantalla. Está habilitado, doctor. Share. Sí. Am, bueno, ¿se me ve? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se ve claro. O sea, sí se ve la diapositiva, me refiero. Sí, se ve en pantalla completa, en exposición, la diapositiva. Mm, a ver, es que yo no me veo. A ver, dame un toque, por favor. Chévere. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí se ve, doctor. Sí, Se ve la primera listo. diapositiva. Ajá. Listo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Arrunategui. Gracias por la presentación. Soy médico internista. El día de hoy se me ha invitado por la sociedad básicamente para hablar del análisis clínico de casos y enfoque diagnóstico y resolutivo como tal. Entonces, bueno, la primera diapositiva va a consistir en el modelo que se presentó, o en el caso clínico que se presentó en dicho concurso. Básicamente trata de una mujer adulta mayor con pérdida de conciencia a repetición. Hay que tener en cuenta que en este contexto la mayoría de hospitales normalmente suelen escoger a la persona para que pueda presentar la exposición del caso clínico y en este contexto, si bien fue una paciente que estuvo manejada por residentes mayores, yo era R2, el residente mayor era la persona que tenía a cargo, fue una paciente que ingresó justamente en mi guardia y la recibí. Entonces es por ello que sí le puedo dar alcances de cómo es que llega la paciente a la emergencia y obviamente cómo va evolucionando en el transcurso del tiempo. Entonces, para ir directo, vamos a tener los datos de filiación, básicamente, tener en cuenta en el registro de la historia clínica todos esos puntos importantes, datos de filiación, la enfermedad actual. Dentro de la enfermedad actual hay ciertas partes, después de ello viene el examen físico y después progresamos con exámenes, problemas de salud, impresión diagnóstica y vamos haciendo el abordaje como tal. Entonces, dentro de los datos de filiación tenemos a una persona de 70 años del sexo femenino procedente de Huánuco, ocupación ama de casa, primaria completa, raza mestiza y un estado civil soltera. Luego vamos a tener que un tiempo de enfermedad caracterizado por 6 meses. Tener en cuenta que esto es bastante importante, puesto que, por ejemplo, si vemos la diapositiva, nos vamos a dar cuenta de que el, hay un tiempo de enfermedad de 6 meses, pero después 12 horas antes del ingreso es donde presenta el evento más agudo. Algunos pueden tomar ese un mes antes del ingreso o 6 meses antes del ingreso como dentro de la revisión de aparatos y sistemas, pero en este contexto, para ubicar bien al paciente en un enfoque clínico como tal, es que se ha tomado dicho tiempo de enfermedad como si fuese más larvado.
Entonces, el tiempo de enfermedad es 6 meses, inicio insidioso, un curso subagudo, básicamente caracterizado por la presencia de somnolencia, mareo, fatiga, hay visión borrosa. También en algunos momentos ella refería que presentaba parestesias a nivel de la comisura labial. Luego de eso, el familiar refiere que por estos síntomas en algún momento fue llevado a un consultorio por episodio de somnolencia y ahí le tomaron la glicemia, le encontraron en 46. La señora refiere que le dieron un caramelo, hubo una mejoría como tal, fue a casa y no hubo mayor complicación. Después de ello, aparentemente normal, y 12 horas antes del ingreso presenta confusión, hay dificultad para articular las palabras, relajación de esfínteres, hay la presencia de palidez y diaforesis. Es por este motivo que acuden a la emergencia, porque prácticamente el día del ingreso, una hora antes de, ya presentaba una diforesis marcada, había rubicondés facial, estaba con la presencia de habla incoherente, no reconoce a familiares e incluso había una disminución de la fuerza muscular a nivel del hemicuerpo derecho. Dentro de este tiempo de enfermedad entran lo que son las funciones biológicas que los vemos a la mano izquierda. Básicamente ingresa con hiporexia, sed aumentada, hipersomnia, un sudor también aumentado. A nivel del peso referían una pérdida de peso de 3 kilos en el tiempo de 6 meses, con una orina y deposiciones sin alteración. Luego, dentro de los antecedentes que presentaba la paciente, vamos a tener de importancia una insuficiencia venosa periférica diagnosticada en el año 2023 en una clínica Solidaridad. Tiene el diagnóstico de una hipertensión arterial diagnosticada en febrero del 2022 en un centro de salud particular y por dicha antecedente de hipertensión arterial, ella toma una medicación habitual desde hace un año que es el nebivolol de 5 miligramos una vez al día. Dentro de la revisión por aparatos y sistemas, que es parte de la historia clínica de importancia, esto entiéndase como que les había mencionado el tiempo de enfermedad tomado de 12 horas, que es lo que trae a la paciente en la emergencia. Antes de ello, cualquier episodio que pueda estar relacionado o cualquier signo o síntoma que pueda estar relacionado a una enfermedad reumatológica, a una enfermedad endocrinológica, cardíaca, pulmonar. La idea es ir viendo estos antecedentes, entre comillas, de la revisión tanto de aparatos y sistemas. Cabe mencionar que en la parte neurológica no había convulsiones, negaba cefaleas, tampoco había la presencia de movimientos involuntarios, pero sí había una inestabilidad emotiva, fluctuaba con los cambios de carácter, había una alteración en la memoria y también presentaba sequedad de piel, caída de cabello, fragilidad a nivel de las uñas. El resto no había mayor variación significativa. Entonces, acá he puesto esta pausa. Hay que tener en cuenta que es importante tomar esta pausa, puesto que todo lo que estamos viendo o todo lo que hemos visto anteriormente, si nos damos cuenta, básicamente es la historia clínica. Y bueno, hay que tener muy en cuenta que para poder desarrollar un abordaje diagnóstico adecuado, el 80% es mi historia clínica. Entonces, si yo no tengo una historia clínica adecuada, si yo no realizo un abordaje adecuado a la persona, si yo no hago las preguntas necesarias, lamentablemente no voy a tener ese 80%, voy a tener mucho menos y es ahí donde se me va a dificultar bastante el abordaje tanto diagnóstico y a su vez terapéutico después de este. Entonces, no existe paciente mal informante, existen médicos que lamentablemente todavía no llegamos a tener la capacidad necesaria tal vez de poder sacarle información a los pacientes. Muchas veces pensamos que el paciente te va a decir la información, pero lamentablemente no es así. Por ejemplo, esa paciente tenía primaria completa. Hay pacientes que vienen analfabetos, hay otras personas que no tienen conocimiento. Muchas personas vienen hasta luego hasta inconscientes, como tal vez en el caso de ella que ahorita vamos a evaluar. Pero voy al hecho de que muchas veces pensamos que el abordaje diagnóstico es exámenes auxiliares, hacer un poco de ciencia, pero no. El 80% de tu diagnóstico es una buena historia clínica, que es todo lo que hemos visto anteriormente. Y luego de eso, hacen una pausa mental, por así decirlo, denle un espacio suficiente al conocimiento para que se pueda desenvolver durante la evolución en el tiempo, y de esa manera van a hacer un examen físico dirigido. Recordar que estés en consultorio, estés en el aeropuerto, estés en un restaurante, estés en una emergencia, estés donde estés, cualquier situación que pueda suceder con una persona, tú tienes que descartar que tenga
un alto riesgo de mortalidad, es decir, que sea una emergencia o una urgencia, para de esa manera definir adecuadamente tu abordaje, porque de nada vale estar haciendo la ciencia con el paciente, viendo qué tiene, qué no tiene, cuando el paciente está hipotenso, está en shock, está oligúrico, está taquimneico, tiene mucho dolor y nosotros haciendo la ciencia, ¿no? Entonces, hay que tratar de siempre cuando tengamos al paciente, después de hacer todas las preguntas que hemos realizado para obtener los datos, ir a la parte y ver o tratar de identificar a tu paciente potencialmente crítico o al paciente crítico, porque son las personas que van a necesitar de nuestro actuar al toque. Entonces, basado en ello, una vez hecha la pausa, viene el examen físico, el cual debería ser dirigido, ¿no? Claramente acá vamos a describir todo, pero ella llega con un trastorno del sensorio, entonces nos iríamos a un sistema nervioso central donde encontramos que estaba somnolienta, un Glasgow de 12-15, había presencia de disartia, mi parecia derecha con una fuerza muscular de 4/5, una hiperreflexia marcada en las cuatro extremidades, un Babinski derecho indiferente y el izquierdo negativo. Antes de esto, lo que le quería mencionar del paciente potencialmente crítico era justamente ver eso, ¿no? Si hay una alteración del sensorio, podemos estar frente a un cuadro vascular, podemos estar frente a un cuadro metabólico, pero no olvidar lo importante que son las funciones vitales. En este caso, la persona, si bien llega con un trastorno del sensorio per se, estaba hemodinámicamente estable, no estaba taquicárdica, estaba ligeramente taquimneica, saturaba adecuadamente, su presión arterial estaba dentro del establecido. Luego de ello, ya vamos a irnos a otro examen, tal vez en consultorio un poco más detallista, tal vez en la emergencia un poco más agresivo, pero hay que tratar de revisar la mayoría de sistemas clínicamente o enfocados en la historia clínica que hemos hecho. En este caso, piel es algo totalmente visible, ectoscópicamente hablando, había una palidez de 1/3, había la presencia de telangiectasias y venas varicosas en miembros inferiores, un edema a nivel de tejido celular subcutáneo en miembros inferiores de 1/4. A nivel de cuello había, impresionaba la presencia de bocio, se hizo el examen físico, había un bocio palpable, difuso, no había presencia de soplos en ello, era no doloroso, tampoco había la presencia de nódulos y después el resto vemos que no había mayor variación significativa, ni a nivel de tórax y pulmón, ni a nivel de cardiovascular, ni mucho menos a nivel de la parte de abdomen. Entonces, con ello vamos a tener nuestro primer problema de salud, que es por lo que el paciente o la persona llega a emergencia, que básicamente va a ser esto, ¿no? El trastorno del nivel de contenido y de la conciencia. Entiéndase en ello, primera causa metabólica, la segunda causa podría ser algo vascular. Dentro de las causas metabólicas viene la parte de la glucosa, viene la parte de tu urea, viene la parte de una acidosis metabólica, viene la parte de una hipercalcemia o una hipocalcemia, de una hiponatremia, de una hipernatremia, trastornos hidroelectrolíticos que nos puedan comprometer el sensorio. La parte endocrinológica también, por ejemplo, ¿no? Un coma mixedematoso, pedir o estar pensando en un perfil tiroideo en base a la historia clínica y en base al examen físico dirigido. En este caso había un bocio difuso, entonces por ahí no iría un poco, ¿no? Entonces, recordar estas causas de un trastorno del nivel de contenido de conciencia, también incluso puede ser farmacológico, ver si la persona se ha expuesto a fármacos sedantes, de repente dimidrinato, de repente le hemos puesto tramadol, de repente le hemos puesto orfenadrina o a veces utilizamos dentro de las hospitalizaciones midazolam, diazepam, entre otros fármacos que pueden generar somnolencia como tal, un trastorno del nivel de contenido y la conciencia. Y dentro de la parte vascular, claramente, por el tiempo de enfermedad, 12 horas, había una focalización que impresionaba el examen físico, tiene una indicación de una tomografía, básicamente para descartar que no haya la presencia de un sangrado, teniendo en cuenta que para encontrar un ACV isquémico normalmente debería pasar más de 6 horas. En este contexto son 12, deberíamos encontrar algo, pero más que todo la tomografía en emergencia para encontrar un ACV isquémico o tal vez signos radiológicos de un ACV isquémico es más que todo para descartar la evidencia de un sangrado o algo, una masa, algo visible en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso es el primer problema de salud. Es importante hacer esta diferenciación porque a medida que va avanzando la persona en la evolución y en el tiempo, y a medida que va avanzando la historia clínica y a medida que van avanzando los exámenes, el problema de salud tal vez se va dirigiendo desde este punto o tal vez van apareciendo otros problemas de salud. Cuando tenemos otros problemas de salud relacionados
al problema que no es el motivo del ingreso, tenemos que ver cuál de los problemas de salud es el que está poniendo en riesgo la vida de la persona en ese momento. Porque vuelvo a repetir, de nada me sirve hacer la ciencia del trastorno al nivel de contenido de conciencia y tengo un llenado capilar en 8 segundos o estado ligúrico. Entonces, cuando tengamos o nos enfrentamos ante muchos problemas de salud, tendríamos que ir viendo cuál es el que va a comprometer la vida de la paciente. En este caso, por ejemplo, se le hizo una tomografía, se descartó la parte vascular y dentro de la parte metabólica, en el contexto de una persona que si bien no es diabética, solamente es hipertensa, toma un fármaco, no había mayor variación en una historia clínica, siempre hay que tratar de dosar la glucosa. ¿Por qué? Porque es lo que más vas a tener a la mano. Voy a ese punto, puesto que a veces pensamos, esperamos la urea, esperamos el calcio, esperamos el perfil hepático, esperamos muchas cosas y recién cuando solo todo eso sale negativo, vamos recién a la glucosa. O a veces hasta pedimos la tomografía, vamos con el paciente al tomógrafo, no vemos nada, no es nada vascular y recién cuando llega, después de 30 minutos le tomamos la glucosa. Entonces hay que tener en cuenta que la glucosa es algo que lo puedes hacer rápidamente en un consultorio. Hay algunas personas que tienen el Acuchet, yo personalmente lo ando en mi maletín o en mi canguro. En la emergencia es algo que lo vas a tener. Es como si fuera un análisis de gases arteriales, ¿no? Que también dentro del trastorno del sensorio entraría. De repente estamos ante una intoxicación por etanol y hay una acidosis metabólica severa. Y en el AGA no solamente ves pH, bicarbonato, ¿no? También puedes ver lactato, puedes ver la glucosa, justamente. Incluso muchas veces para ese enfoque, a veces no tenemos el Acuchet y tenemos que hacer el AGA y en ese AGA sale la hipoglicemia. Entonces, vean bien que dentro de su abordaje que van a hacer, hay exámenes que van a demorar. Entonces traten de dirigir el primer examen con algo que va a tener un resultado al toque y que sabes que si sale positivo vas a disminuir la mortalidad y el pronóstico y vas a mejorar la supervivencia de la persona. Mejoras, discúlpeme, supervivencia y pronóstico. Entonces hay que tener en cuenta eso, chicos. Un trastorno en el nivel de contenido de conciencia, de saque tienen que tomar una glucosa, de saque tienen que pedir una tomografía y después descartar todas las otras causas metabólicas que van a salir en el tiempo en la evolución de la persona durante la hospitalización. En este caso, la persona presentaba síntomas, había un trastorno al nivel de contenido de la conciencia, se le hace la glucosa en sangre, había 39 miligramos por decilitro, es una hipoglicemia. Dicha hipoglicemia, por valor nada más en sangre, se le administró 5 ampollas de dextrosa al 33 y luego, posterior a ello, se vuelve a dosar un hemoglucotés con un valor en 101. Y justamente hubo una recuperación del estado de la conciencia. Ojo que para yo decir que es un diagnóstico de hipoglicemia como tal, tengo que definir la presencia de triada de Whipple, que básicamente es la presencia de tus síntomas de hipoglicemia, que vienen a ser síntomas vegetativos, neurogénicos, neuroglucopénicos. Tiene que haber la presencia del valor de glucosa disminuida a menos de 55 miligramos por decilitro y tiene que estar la desaparición de síntomas tras la normalización de la glucosa como tal. Entonces, en el contexto de la paciente se dio esta triada. Es por eso que, si bien empezamos con nuestro primer problema de salud, que era un trastorno del nivel del contenido de la conciencia, ahora nuestro segundo problema al cual nos estamos enfrentando, que está asociado al primero, es una hipoglicemia sintomática nivel 3. Entonces, dicha hipoglicemia tenemos que saber diferenciarla. Ahí ya viene, por ejemplo, el abordaje de cómo es que tenemos que pensar ante una hipoglicemia. Una hipoglicemia puede darse en el contexto de una persona con diabetes o una persona sin diabetes. Básicamente esa es la diferenciación que deberíamos plantear. Con diabetes básicamente porque de repente está tomando glibenclamida, a veces no desayunan porque piensan que no desayunar es adecuado y de repente en la tarde se toman su glibenclamida y para la noche te llegan a la guardia con un valor de 39, convulsionando, disártricos, como la señal. O de repente también son tributarios de utilizar insulina. Normalmente, por ejemplo, personas que recién son diagnosticadas, hemoglobina glicosilada por encima de 10, valores de glucosa por encima de 400, índice de masa corporal elevados, pacientes que requieren de insulinoterapia como manejo y son de inicio reciente, son de un reciente de inicio, está bien dicho. este, podemos tener que no saben colocar la insulina. Tú le pones 10 unidades y ellos piensan que son 10 cc y se meten 10 cc de insulina y se mueren tranquilamente, ¿no? Teniendo en cuenta que
insulina como tal, aparte de generarte la hipoglicemia, también te puede generar una hipocalemia, ¿no? Que también tranquilamente durante una hospitalización se pueden evidenciar esos eventos adversos este, de la patología como tal. Entonces, en el contexto de la señora, de la paciente, no tenía el antecedente de diabetes mellitus, entonces entramos en el otro grupo, en las personas sin la presencia de esta diabetes mellitus como tal, ¿no? Es por eso la importancia de la historia clínica que como hemos visto se hizo desde un inicio y tranquilamente nos puede hacer un abordaje diagnóstico. Estos exámenes auxiliares, que su mismo nombre lo dice, son de auxilio, son de ayuda, no se piden por pedir, se piden totalmente dirigidos. El hemograma, no hay mayor alteración, no hay una anemia, no hay leucocitosis, no hay la presencia de linfopenia, las plaquetas si están bien con la tendencia a estar un poco bajas, están dentro del valor normal, el valor de PCR también está negativo. La glucosa, cabe mencionar que post colocación de dextrosa estaba en 207, no había alteración en la urea, en la creatinina, una albúmina ligeramente disminuida en 3,1, había una fosfatasa alcalina elevada en 195, pero sin alteración del TGO. El GGT estaba ligeramente elevado, 119, sin alteración de las bilirrubinas, con los electrolitos dentro del esperado. Cabe mencionar que también dentro de un trastorno del nivel de contenido y conciencia, por ejemplo, los síncopes como tal, pueden tener una causa cardiológica. Entonces, al menos en la institución donde trabajo y donde he hecho la residencia, siempre a todas las personas que ingresan por emergencia pedimos exámenes auxiliares basales, obviamente dirigidos en algunos casos, en la mayoría, no algunos, y también solicitamos electrocardiogramas y radiografía de tórax, justamente para ver si hay alguna alteración. Sobre todo esta paciente tiene la indicación, ¿no? Es una persona que tiene el antecedente de hipertensión. Entonces, podríamos ver si hay un crecimiento auricular, si hay una hipertrofia ventricular izquierda, de repente si ha tenido eventos coronarios, viendo ondas Q. Es decir, una radiografía y un electrocardiograma me va a permitir, al igual que tal vez, por ejemplo, un examen de orina, poder obtener un abordaje adecuado siempre y cuando se sepa usar y se sepa interpretar. Entonces, en este contexto hay un ritmo sinusal, tener en cuenta los criterios de Peguero-Lopresti, que en este caso van a tener criterios para hacer una hipertrofia ventricular izquierda. Y también se le hizo la radiografía de tórax, ¿no? Si bien, como les había comentado en la institución, normalmente pedimos tanto electrocardiograma como radiografía de tórax a todas las personas que ingresan por emergencia, en este contexto es importante realizarlo, puesto que si estamos frente a una hipoglicemia, tranquilamente tendríamos que descartar la presencia de un tumor mediastinal o de un tumor pulmonar que se asocia a la presencia de hipoglicemia como tal, ¿no? Los fibroadenosarcomas. Entonces, claramente en este contexto no lo tenemos. Evidenciamos la cardiomegalia, pero después no hay ninguna alteración estructural a nivel parenquimal, ni tampoco, por ejemplo, lesiones osteolíticas a nivel del hueso. Con todo eso ingresa la persona por emergencia. Dentro de la evolución durante la hospitalización, ante una hipoglicemia, se le repone y obviamente se le deja con dextrosa en infusión. Dicha dextrosa la puedo retirar una vez que la persona tolera la vía oral. En el contexto de la paciente, toleró la vía oral, estaba con dextrosa al 5% y a pesar de ello persistía haciendo hipoglicemias, hipoglicemias, hipoglicemias durante la hospitalización. Al final voy a poner prácticamente cómo fue la evolución durante la hospitalización, pero acá ya tenemos otro problema de salud, ya prácticamente sería nuestro tercer problema de salud. Una cosa es una hipoglicemia sintomática nivel 3 en el contexto de una persona no diabética y acá vamos a tener una hipoglicemia que persiste en el tiempo a pesar de que le estamos dando dextrosa e incluso la persona está comiendo. Entonces, se podría plantear como un problema de salud la persistencia de esta hipoglicemia a pesar del manejo como tal, en el contexto de una persona que no es diabética. Entonces, entramos en ese problema final, tanto la hipoglicemia en la persona no diabética, y vuelvo a repetir, durante la evaluación y durante la evolución van a haber otros problemas que se pueden juntar, que pueden estar asociados, que pueden estar separados. Si están separados, tengo que ver cuál de los dos me va a comprometer la vida de la paciente. Y si están juntos, tratar de establecer un nexo, ¿no? Ver si realmente hay una asociación entre ambas. En este caso, se evidenció al examen físico nada más el bocio difuso, que es otro problema. Entonces, tanto por el nivel de hipoglicemia, por el diagnóstico del bocio, deberíamos pedir un perfil tiroideo, ese es de saque, incluso anti-TPO,
antitrap, pedir una ecografía de tiroides, es parte del abordaje diagnóstico con respecto al bocio difuso. Y con respecto a la hipoglicemia en la persona no diabética, vamos a tener que descartar si hay la presencia de un hiperinsulinismo y si no hay un hiperinsulinismo. Básicamente es eso. En este contexto, ¿cómo se hace? Normalmente tenemos que hacer el test de ayuno, que es básicamente suspender la vía oral por 72 horas y vamos controlando la glicemia de la persona. En este contexto, si la glicemia vamos a tener un valor menos de 45, es en ese momento donde se dosa la sangre, se dosa los exámenes de laboratorio. ¿Y qué exámenes de laboratorio tengo que pedir? Insulina, proinsulina y péptido C. Esos tenemos que pedirlos durante el episodio de hipoglicemia. Entonces, una vez hechos esos exámenes como tal, como vemos en la diapositiva, vamos a tener la diferencia. Si hay una disminución de la insulina o valores de insulina bajos y valores del péptido C también bajos. Cuando normalmente tengo eso, estaría ante una insuficiencia suprarrenal. Para eso pedimos un cortisol. En el contexto de la paciente estaba dentro de lo normal. Tengo que descartar un hipotiroidismo. En el contexto de la paciente se pidió el perfil tiroideo. Vamos a ver finalmente los resultados. Tenemos que estar frente a una persona con desnutrición grave. No sé si vieron la diapositiva del examen físico, había un índice de masa corporal de 24,6, no había una desnutrición per se. Alcoholización aguda, negaba hábitos nocivos, insuficiencia renal, no había una alteración ni en el flujo de orina, ni en el valor de la creatinina, hepática tampoco, su perfil hepático estaba dentro de lo esperado, tal vez por ahí un patrón colestásico, pero más que eso nada más. O tratamiento hipoglucemiante, que claramente no lo recibía, y también insulino secretor como tal. Entonces, todo eso claramente la paciente no tiene. Entonces, dentro del abordaje que se le hizo, la parte de un no hiperinsulinismo estaba bastante elevado, ¿no? Sin la necesidad tal vez de hacer el dosaje de la insulina y el péptido C y la proinsulina. Pero ¿por qué es importante hacerlo? Porque dentro de mi abordaje de un hiperinsulinismo tengo que diferenciar si la insulina está elevada y si el péptido C está elevado, es una cosa. Pero si la insulina está elevada y el péptido C está disminuido, tendría que descartar claramente la inyección de una insulina exógena que en el contexto de la paciente, al no ser diabética y al no haber estado expuesto al fármaco, no nos va a servir mucho. Entonces, quedaría ver si realmente está la insulina elevada y si está el péptido C elevado. Y básicamente tenemos que diferenciar ahí la presencia de un insulinoma, que clínicamente normalmente se caracteriza por estar en periodos de ayuno o durante la madrugada, ¿no? Despertando, se presentan los episodios o los eventos de hipoglicemia, suelen ser un poco más crónicos. La necidioblastosis es más que toda una población pediátrica, ¿no? Recordar que hay una proliferación a nivel del páncreas que va a empezar a generar anticuerpos que te pueden llevar a la producción de hipoglicemia como tal, pero es más frecuente en pediatría. Normalmente en adultos es raro, pero podría ser. Para eso vamos haciendo un abordaje diagnóstico en base a la sospecha diagnóstica que ya estamos teniendo, ¿no? Que haya estado expuesto a algún fármaco, ¿no? Una sulfamida, una glimida. En el caso de ella se hizo la revisión, incluso el nebivolol estaba asociado a la presencia de una hipoglicemias, habían betobloqueadores que sí se habían reportado, pero no necesariamente el nebivolol, y en las revisiones la verdad que era poco frecuente. O estar frente a una hipoglicemia autoinmune o estar frente a una resistencia a la insulina tipo B. Entonces, para descartar todo ello, básicamente cuando estamos frente a un hiperinsulinismo, es que tenemos estos exámenes de laboratorio, ¿no? Vamos a tener, se le dosó en un momento cuando tuvo una hemoglucosa en 40 miligramos por decilitro, ahí tenemos la fecha, una insulina basal salió por encima de 1000, el péptido C en 15,73 y la proinsulina mayor a 20. Tener en cuenta los rangos referenciales de estos exámenes de laboratorio solicitados. La insulina basal está muy por encima de lo normal, al igual que la proinsulina, está muy por encima de los valores esperados para un hiperinsulinismo endógeno. Y eso sí es algo característico que te tendría que llevar a la sospecha diagnóstica de que puede estar ahí relacionada a una enfermedad autoinmune. Entonces, basado en estos exámenes de hiperinsulinismo endógeno, donde vamos a tener valores elevados de insulina, péptido C, tenemos los diferenciales ya planteados, ¿no? Insulinoma, la necidioblastosis, la hipoglicemia autoinmune y la resistencia a la insulina tipo B. Entonces, para saber diferenciar ello, vamos a tener un cuadro de diagnósticos diferenciales.
Por ejemplo, la población de riesgo en el caso de una enfermedad autoinmune normalmente está asociada a Japón, en el insulinómetro es conocido, pero una resistencia a la insulina tipo B normalmente se da en la raza afroamericana. Tener en cuenta los valores de la insulina y la relación o el índice insulina péptido C en este tipo de pacientes de enfermedad autoinmune. Una insulina mayor a 1000 es una alta sospecha de un síndrome de autoinmune de la insulina. A diferencia de un insulinoma, por ejemplo, ¿no? Que vamos a tener una insulina disminuida. Y la resistencia a la insulina tipo B va a estar elevada esa insulina, pero no por valores encima de 1000. Y lo otro, la relación de índice insulina péptido C, por ejemplo, en la autoinmune va a ser mayor a 1, mientras que en las otras dos va a ser menor a 1. Y lo otro que tendríamos que tener en cuenta son los autoanticuerpos contra la insulina, que en el contexto del autoinmune van a ser positivos y en los otros dos negativos. Y tener en cuenta también lo otro, por ejemplo, la tomografía abdominal. Normalmente en el insulinoma tendría que haber una lesión ocupante y en los ambos, tanto enfermedad autoinmune como la resistencia a la insulina tipo B van a estar negativos. Entonces, para ello, para terminar de hacer un abordaje diagnóstico adecuado, tendríamos que hacer una resonancia magnética pancreática para descartar la presencia de un insulinoma, es en 3 fases con contraste. También tendríamos que plantear una ecografía endoscópica si no encontramos nada en la resonancia magnética como tal y también solicitar anticuerpos antiinsulina. En el contexto de la paciente, si bien no se llegó a hacer la ecografía endoscópica, sí se llegó a hacer la resonancia magnética, donde la glándula pancreática estaba de aspecto hipotrófico, pero no había evidencia de lesiones focales. Y finalmente, se le pidió los anticuerpos antiinsulina, los cuales, como vemos, están por encima de 90. Entonces, con ese dato asociado a la insulina por encima de 1000, asociado a una clínica oscilante en 6 meses, tenemos el diagnóstico de lo que sería un síndrome de hipoglicemia autoinmune o una enfermedad de Hirata. Después, con el otro problema, si recuerdan, el bocio difuso, que es algo asociado, teniendo en cuenta que si estoy pensando en la presencia de una enfermedad de Graves, se le pidió anticuerpos antirreceptor TSH, antitiroglobulina, antiperoxidasa tiroidea, los cuales salieron elevados. Entonces, tenemos un bocio difuso, una alteración, y vamos a tener el diagnóstico de una enfermedad de Graves de Basedow, que al ser una enfermedad autoinmune tranquilamente se puede asociar a la presencia del síndrome de hipoglicemia autoinmune, siendo estos dos el diagnóstico final de la persona. Entonces, vamos a hablar un poco siempre de la patología que presentamos. Sugerencias, tratar de hacerlo siempre, por ejemplo, empezar con un poco de historia, teniendo en cuenta que Hirata recién reescribió en 1970 la hipoglicemia recurrente en un varón de obeso de 47 años, pero después recién se le pone como síndrome en los años 72. En el año 74 empiezan a haber reportes de pacientes o personas con diagnóstico de enfermedad de Graves asociadas a la hipoglicemia autoinmune. Y recién en el año 83, conociendo un poco la fisiopatología o la etiología de esta enfermedad, es que se dan cuenta que hay personas que también están expuestas a cierto tipo de fármacos, como por ejemplo el metimazol o fármacos que tengan el grupo sulfhidrilo, los cuales van a generar o desarrollar una hipoglicemia autoinmune. Entonces, vamos a tener lo clásico de un síndrome de hipoglicemia autoinmune. En este caso tendría que haber una hipoglicemia espontánea, no necesariamente se va a asociar a un periodo de ayunas, más todo lo contrario puede ser hasta postprandial. Hay títulos altos de autoanticuerpos contra insulina, como presentó la paciente en 19, no tiene que haber exposición previa a la insulina exógena, tiene que haber una insulina extremadamente alta, vuelvo a repetir, esto es algo que sí nos va a permitir diferenciar adecuadamente en base simplemente a los valores de insulina que podamos obtener. Y lo otro es que no exista la presencia de anomalías patológicas a nivel de los islotes pancreáticos. Y en este contexto se le hizo una resonancia magnética con contraste de 3 fases y no evidenciamos mayor masa o mayor lesión. Tener en cuenta también la parte de la etiología, ahorita la parte genética está bastante estudiada en esta enfermedad, sobre todo la presencia, por ejemplo, del HLDR4 es lo más frecuente en población japonesa y dentro de este el DRB1 0406 es la que más se va a asociar a la presencia de personas que te hacen una hipoglicemia,
pero asociados a la exposición del metimazol. Por ejemplo, en los grupos coreanos van a ser otros grupos, es tanto 08, 03, 16, 02, y por ejemplo, las personas que tienen una alteración a nivel del DRB1, 04, 06, hay mayor riesgo de poder presentar este síndrome autoinmune de la insulina o enfermedad de Hirata como tal. Luego de eso, un poco de la etiología, como vemos cuando hay la exposición de drogas, como por ejemplo las que tienen el grupo sulfidrilo, van a activar y van a generar una alteración de la disociación entre las cadenas de insulina y esto va a haber una presentación de las células de antígeno. Estas van a activar a los linfocitos T, van a activar a los linfocitos B y finalmente va a haber la producción de anticuerpos antiinsulina. Y si vemos acá la parte derecha debajo donde está ese virus, ahí dice comer. Entonces tú comes, se produce insulina. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa? Yo como se genera insulina, esta insulina, como vemos, se une a lo que son los anticuerpos anti-insulina y forman un complejo, el complejo IAA, que son los anticuerpos antiinsulina, unidos a la insulina producida después de la ingesta de un alimento como tal. Entonces se forma este complejo y este complejo lamentablemente va a generar, por así decirlo, que esta insulina que se produjo postprandial lamentablemente no funcione, sea una insulina tal cual, no funcional. Entonces, como es una insulina no funcional, el cuerpo, ¿cómo lo va a entender? No hay insulina, sigo generando y sigue estando la glucosa en sangre. Entonces, sigue habiendo glucosa, hay hiperglicemia, van pasando las horas y este complejo que se formó se deslinda totalmente. Y una vez que se deslinda, esa insulina no funcional se vuelve claramente funcional y es por eso que la insulina en un evento de hipoglicemia va a estar muy, muy, muy por encima de los valores de 1000, justamente por esta liberación abrupta que existe al momento de disociarse el complejo de anticuerpos antiinsulina con la insulina que se produjo después de la ingesta de un alimento. Entonces, esta liberación brusca, esta destrucción, por así decirlo, ni siquiera es destrucción, hay un desacoplamiento de este complejo, es lo que va a producir el aumento de la insulina de manera brusca y te va a llevar netamente a una hipoglicemia como tal. Entonces, eso básicamente, por ejemplo, es la fisiopatología, ¿no? También tener en cuenta de la importancia de poder brindar ello para, a veces solamente teniendo en cuenta la fisiopatología, tal vez podemos tener un abordaje diagnóstico adecuado. Después también es importante ver si hay factores desencadenantes, ¿no? Por ejemplo, si está asociada a la enfermedad de Graves, acá tenemos una revisión sistemática del 2023 que lo asocian cerca de un 23,9%, ¿no? De 795 pacientes, ¿no? Si vemos básicamente es población coreana. Después también, por ejemplo, está asociado a tiroiditis de Hashimoto, está asociado a R, mieloma múltiple, lupus en baja, hipotiroidismo menos, una diabetes latente autoinmune también y desconocido cerca de un 66%, ¿no? Tener en cuenta eso, muchas personas quedan en esa hipoglucemia idiopática como tal, ¿no? De ver por qué fue o a qué está asociado. Incluso dentro de los fármacos, lo más mencionado, el metimazol, también vean que el omeprazol, por ejemplo, es bajo, cerca de un 1% reportado. Y después había mencionado también que se hizo en este contexto la revisión de los beta blocs, pero el nebivolol no estaba asociado como tal. Entonces, una vez tenemos el problema, básicamente la enfermedad de Hirata, tenemos que ver qué manejo le vamos a dar. En la paciente se le empezó dextrosa al 33 en la emergencia, una hipoglicemia sintomática, se le dejó dextrosa en infusión, seguía haciendo hipoglicemias, se le subió a dextrosa al 10%, con dextrosa al 10% ya no hacía hipoglicemias, pero también tener en cuenta que tienes que ver la parte nutricional. O sea, dentro de esta enfermedad, el abordaje principal es tu manejo nutricional. Es decir, tienen que ser comidas pequeñas, tienen que ser comidas frecuentes, incluso tienes que distribuírselas en 6 tomas, hasta en 8 tomas en la paciente se las distribuimos, su última comida era a la medianoche. Tiene que ser baja en carbohidratos y almidón de maíz. Entonces, la dieta, el manejo nutricional en este contexto es importante. Después tener en cuenta que también tal vez pueda haber recurrencia de síntomas hasta 3 a 6 meses retirados al fármaco que nos puede producir la patología como tal. Después también hay otros fármacos como por ejemplo los análogos de somatostatina
llevar al paciente a una pancreatectomía y también tener en cuenta que si hay un factor desencadenante que está relacionado a patología autoinmune, hay algunos reportes donde se usan corticoides, rituximab, plasmaféresis. Esto sobre todo se ve bastante en Japón como tal, donde es donde se presenta el mayor número de personas que puedan tener dicho diagnóstico. Ahora, esto es el abordaje escrito, lo ideal, lo esperado. En el contexto de ella, como les había dicho, la evolución, eso es prácticamente su hospitalización. Se llegó a utilizar hasta dextrosa al 10%. Si vemos también hubo un momento en que se le subió la dextrosa hasta el 12,5%, pero después se fue desescalando. Si bien se inició Teamazol desde un momento, tener en cuenta que iniciamos prednisona el 1 de marzo como tal, prácticamente después de tranquilamente un mes de hospitalización. Entonces, ¿por qué se da prednisona? También tener en cuenta eso, ¿no? Muy aparte de que ya tienes el diagnóstico, que es una enfermedad irata, sabes cuál es la causa, sabes cuál es el manejo. Recordar que también tenemos que ver que hay, si vemos ahí las enfermedades asociadas, hay un gran porcentaje que suelen ser idiopáticas. Incluso el costo de estos exámenes que hemos realizado también es bastante alto. Entonces, no todas las personas pueden llegar a tener acceso a ese diagnóstico final mediante los exámenes del laboratorio. Entonces, la clínica es importante. Y a su vez tener en cuenta que si estás frente a un paciente que te está haciendo hipoglicemias recurrentes durante una hospitalización, ya tienes una sospecha diagnóstica, tienes que tratar de hacer tu terapéutica en base a ese problema, como les había mencionado, que fue el tercer problema que presentamos, que era que a pesar del manejo persistía la hipoglicemia. Entonces, cuando se hizo la búsqueda, si bien hemos hablado de los otros fármacos, incluso hasta las partes quirúrgicas de este tipo de enfermedad, dentro de la enfermedad también se le puede dar corticoides. Y la dosis que encontramos era justamente esa dosis, ¿no? Un corticoide, prednisona, 30 miligramos por día, también te puede generar los controles de glucosa como tal, aparte de también generar una modulación a nivel de tu enfermedad autoinmune. Entonces, se iba a adecuar bastante bien a la paciente y listo, no iba a haber mayor variación. En marzo del 2023, ella prácticamente ha sido dado de alta. Se le fue con prednisona 30 miligramos por día. Después vemos que se le ha hecho los controles tanto de TSH, T4 libre, T3 libre. La insulina se dosó para abril del 2023 y ya estaba en 142. Y también los anticuerpos antiinsulina para julio del 2023 todavía persistían elevados. Ahora, dentro de abril de 2023 recordaba que ella tiene una enfermedad de Graves, se le dio yodo radiactivo. Para junio vemos que ya la dosis de prednisona había sido desescalada por consultorio hasta 2,5 miligramos por día. Se inicia el litio y bueno, para finales del 2023, que es el último seguimiento que tenemos de la señora, no había la presencia de hipoglicemias, ya no tenía la necesidad de tomar corticoides, no toleraba el litio y tranquilamente ya se quedó con ese manejo de una enfermedad de Graves, donde lamentablemente se le ha dado yodo, no tolera el litio como tal. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la evolución? Este es un reporte de caso que se presentó también, puesto que es un reporte de caso acá en Perú. Básicamente es una mujer de 39 años. Ella tenía enfermedad de Graves, así polisemia persistente, valores elevados de péptido C. Igual se le hizo estudios de imágenes, no hubo la presencia de tumores, pero ellos sí hicieron la tipificación como tal. Básicamente, a nivel del HLA clase 2 se expresaron las alelos DRB104 y DQB10302, los cuales estuvieron relacionados a la enfermedad de Hirata, ¿no? Lamentablemente nosotros no tuvimos acceso a esa tipificación, pero por la parte clínica, por el abordaje diagnóstico, o sea, que se ha realizado, por el descarte de las otras patologías que se plantearon dentro de ese abordaje diagnóstico y por la respuesta al tratamiento que tuvo, se queda y tal cual, ¿no? Por la presencia de autoanticuerpos elevados, por la presencia de insulina también marcadamente elevada, es que se llega finalmente al diagnóstico de la enfermedad de Hirata, que lamentablemente, vuelvo a repetir, no se llegó a conseguir la tipificación. Y finalmente las conclusiones, ¿no? Tener en cuenta que esta enfermedad de IRAT es una causa infrecuente de hipoglicemia en personas no diabéticas. Tener en cuenta también que puede estar asociados a personas que tienen enfermedades autoinmunes o a personas que recientemente han iniciado una medicación que tenga estos grupos sulfídricos. También tener en cuenta que la insulina sérica marcadamente elevada
puede darte una sospecha diagnóstica, ¿no? Pedir tal vez esos autoanticuerpos contra insulina si ya no hay un costo como tal, o sea, si no hay recursos, tranquilamente tienes ese valor de insulina por encima de 1000, podrías estar frente a una enfermedad de Hirata y tendrías que catalogarla como tal y tendrías que tratarla como tal ante la realidad a la que estamos expuestos, que lamentablemente nuestra población no todos tenemos los mismos recursos. Y tener en cuenta que el diagnóstico finalmente va a ser confirmado con la presencia de anticuerpos anti-insulina. Entonces, básicamente lo que he hecho es presentarles, chicos, la exposición que en ese momento se expuso, valga la redundancia, en el concurso. Este, Me gustaría también ver si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, comentario o algo en que los pueda ayudar después de la exposición como tal. Básicamente he querido que sepan hacer un abordaje en base a la historia clínica, que es lo importante, que es antes de dar esa pausa, y después tener en cuenta que tendremos que ir enfocando a las personas en base a los problemas de salud que se van presentando. Y si de repente durante la hospitalización hubo una neumonía intrahospitalaria, hubo una tromboembolia pulmonar, hubo una convulsión, el problema de salud es otro, pero no perder de vista tu motivo de ingreso, que muchas veces a veces se nos pasa, ¿no? A veces hospitalizaciones prolongadas y no sabemos ni siquiera por qué ingresó la persona. Y nos vamos falseando con otros datos y lamentablemente no llegamos a un buen abordaje diagnóstico y finalmente si no hay un buen abordaje diagnóstico tampoco va a haber un abordaje terapéutico, ¿no? Excelente exposición, doctor. Muchas gracias. La ponencia ha sido muy productiva, fructífera para nosotros. Interesante ver lo que es la exposición de un caso clínico que finalmente concursó y quedó ganador. Chicos, si hubiera alguna pregunta, pueden levantar la mano, prender sus micros. Hay aplausos. Aiza, Vicker, ¿alguna pregunta, Vicker? Prende tu micro, puedes hablar. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer también por la excelente exposición. Eh, Quisiera hacer una consulta y es respecto a la evolución. Por ejemplo, siempre se nos presentan comúnmente casos clínicos en los que la evolución es favorable y bueno, raras veces son los casos en los que la evolución de la enfermedad es desfavorable y pues lleva a la muerte del paciente, ¿no? Y a veces igual, de todos modos, se presenta el caso clínico. Y bueno, así como había mencionado, eh, supongamos que la paciente estaba presentando una evolución correcta sobre su tratamiento y de pronto presenta una neumonía intrahospitalaria severa. En ese caso, ¿cómo sería la presentación del caso clínico? O sea, es decir, ¿qué enfoque se daría, ¿no? al caso clínico? Digamos, presentaríamos toda la evolución y después diríamos que todo se vio interrumpido por una neumonía o ya desestimaríamos la Y presentación del caso. sí tendrías que comentarlo en tu evolución, no tienes que ser muy detallado, o sea, no que germen ni los días, ¿no? La paciente tuvo durante la hospitalización una complicación esperada en toda persona hospitalizada. Sabemos que toda hospitalizada tiene altos riesgos de complicaciones e infecciones intrahospitalarias y lamentablemente si se infecta tienen alta mortalidad. Entonces, en el contexto de ella tuvo una neumonía intrahospitalaria, se hizo el abordaje terapéutico como tal, también el diagnóstico antes previamente, se le dio antibiótico terapia, pero lamentablemente no hubo buenos resultados. Al día 3 de presentar el requerimiento oxigenatorio, pasó a una unidad de cuidados intensivos, requirió una intubación y finalmente falleció, pero por otros motivos, ¿no? Más no por la hipoglicemia como tal. Entonces, por ejemplo, ahí tal vez la revisión sería este tipo de patologías de enfermedad de Hirata, qué tantas complicaciones mortales puedan tener, ¿no? O sea, se mueren por hipoglicemia, se mueren por infecciones, se mueren por alteraciones cardiovasculares. Esa tal vez sería la revisión fina que tendrías que tener, ¿no? En el contexto donde fue la paciente, la revisión fina fue con el tema de los medicamentos, ¿no? Ver el nebivolol, ver si tal vez estuvo expuesta a algún fármaco antes, incluso la señora vivía con otra persona, la cual también tomaba múltiples medicamentos, por ejemplo, y
tuvimos que hacer que traigan todas las pastillas y ponernos a leer si alguna de esas pastillas tenía solamente el grupo sulfidrílico que te puede explicar la sintomatología. Pero cuando tengas ya una complicación dentro de un diagnóstico establecido, vuelvo a repetir lo mismo que la enfermedad de Graves, trata de ver si o sea, si esa asociación, uno, es significativa y si se presenta esa asociación, por ejemplo, ¿qué es lo que esperas encontrar en la evolución? Imaginemos en ella, en el caso de la enfermedad de Graves, se le da yodo, se le da litio, no tolera, la búsqueda que tendríamos que tener es, ¿no? Una persona con enfermedad de Graves asociada a una hipoglicemia autoinmune tiene menos probabilidad de mejorar con el diagnóstico o con la terapéutica de yodo radioactivo, por ejemplo. Eso sería una búsqueda interesante, ¿no? Ver si esa asociación a una enfermedad de Hirata te puede marcar un pronóstico. Eso sí considero que es lo que te podría marcar la diferencia en un comentario, en algo que tal vez una persona te puede realizar una pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes me los preguntarían, pucha, fuera algo 1000 puntos, ¿no? En el contexto de ella, lamentablemente toda enfermedad autoinmune asociada, solamente por eso ya se asocia a mayor mortalidad, ¿no? Pero no necesariamente ¿cómo se podría decir? Mm, no por la parte de los diagnósticos, sino por las complicaciones que te pueden llevar a eso, ¿no? Por ejemplo, ella tomó prednisona 30 miligramos día. Hay otras personas que se van tomando prednisona 60 miligramos día. Eso tiene mayor riesgo de hacer unas fascias cuchingoides, tienen mayor riesgo de hacer infecciones recurrentes, pueden ser gastrolesivos, pueden tener un HDA y lamentablemente ya esas complicaciones de los fármacos que podamos usar nos pueden complicar, ¿no? En el contexto de ella, felizmente que al menos no ha habido ninguna variación, pero como no tolera el litio, lamentablemente no hay una asociación en eso, ¿no? Entre esas enfermedades, al momento de leer sobre el pronóstico en base al manejo, por ejemplo, de esta enfermedad de Graves, no hay mayor asociación. Pero lo que tú refieres, si hay una neumonía, simplemente lo mencionas, no es necesario que seas muy detallista. Si evolucionó bien con la neumonía, bien, si evolucionó mal, también. Y lo describes, porque finalmente ya tienes el diagnóstico, ¿no? Lo otro sería la evolución. Y tratar de establecer si hay una relación entre lo que estás viendo en la evolución con tu diagnóstico, ¿no? Está excelente. Gracias. Excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Chicos, con confianza levanten la manito. Bueno, parece que no hay más preguntas. Una vez más agradecerle, doctor Carlos Mario, por su disposición para compartir con nosotros este casito clínico y cómo desarrollarlo, ¿no? Hemos aprendido mucho y la ponencia ha quedado grabada y será publicada en YouTube para que todos nosotros lo podamos volver a repasar. Muchas gracias, doctor, y fuertes aplausos, chicos. Muchas gracias de verdad por la invitación y presto, la verdad, para sumar con cualquier tipo de aporte, ¿no? Siempre que se pueda. Y muchas gracias, la verdad. Gracias, doctor. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muy bien, chicos, ya pueden retirarse del Zoom. Mañana nos vemos para una próxima ponencia y así vamos a seguir durante 5 días seguidos. Nos vemos. Gracias con todos.